Berta no se lo podía creer. Hacía hasta aspavientos y se veía graciosa dentro de la pantalla del ordenador. Pero Ana, ¿cómo es posible que por ese precio hayáis conseguido ese pisazo? Y Ana, en camiseta, con las zapatillas de casa puestas, con un cafecito a un lado en la mesa, intentaba explicarse nerviosa, pero sobre todo muy contenta. Había sido la compra todo un acierto, sin duda. Habían firmado apenas hacía 7 días. Y los últimos 3 habían sido de mudanza. Una pesada mudanza como lo son todas. Le temblaba hasta la mano con la cucharilla e intentaba explicarse. Pues sí, chica, ha sido algo realmente increíble. Una oferta, una ganga. Era un piso en pleno casco histórico de Toledo, en uno de los núcleos antiguos más bellos del mundo. Con varias alturas, estrecho, sí, pero con 3 plantas diferenciadas en un esquinazo del puro meollo junto a la catedral. Era increíble. Por tanto, también era comprensible la alegría, el entusiasmo de su querida amiga. Se conocían como arqueólogas desde hacía muchos años, desde la facultad. Soñaban ambas con diferentes países, hallazgos increíbles, pero sobre todo les gustaba la historia de España. ¿Qué mejor sitio para una arqueóloga que estar viviendo en el casco antiguo de Toledo, donde a cada paso precisamente hay historia y arqueología? Era muy tarde, la 1:30 de la madrugada, por lo menos. La cucharilla del café dio unos giros, un último trago, y antes de apagar la webcam, al otro lado, con todo a oscuras, en la 3ª planta, en la buhardilla, donde iba a estar su estudio de arqueología con publicaciones y con tantas cosas, notó cómo había una mueca en el rostro de su amiga, una risilla. Simplemente dijo: vaya, no sabía, querida Ana, no sabía que estaba contigo tu sobrina pequeña. En las manos, ya vacía, unas estanterías con libros, su esposo fuera en un viaje. Era un importante abogado. Las estrellas viéndose por el hueco de la claraboya. Y ella torciendo el cuello al máximo, sin levantarse, mirando hacia el pasillo que se perdía en el dormitorio. Junto a la cama, porque se vislumbraban los pies de la cama, su amiga de toda la vida. Quién sabe si una interferencia o un error en la transmisión, pero la verdad es que había creído ver a una niña a su espalda. Aquella noche Ana, una mujer científica, una mujer acostumbrada a sacar fragmentos de la Tierra, a medirlos, a buscar elementos químicos, a ir a los laboratorios precisamente para estos análisis, una mujer muy racional, pero conectada con las culturas antiguas, estuvo todo el rato haciéndose preguntas. Nunca le había ocurrido ese error. Es verdad que era la primera transmisión por webcam que hacía desde aquella casa nueva. En aquel instante, serían las 4:15 de la mañana, sola en la casa en Toledo, primera noche sola, escuchó un crujido en las escaleras de la primera planta. Ana se levantó muy lentamente y tomó una linterna, larga, gruesa, dura. Una linterna que le regaló precisamente su marido. Hacía unos cuantos años, cuando se conocieron en una excavación por diferentes motivos. Era de noche, tenían problemas con la iluminación. Allí apareció el joven, con una de las mejores linternas del mercado. Su cuñado trabajaba en una empresa muy importante del gremio y aquella linterna era prácticamente militar. La tenían como un objeto, como un fetiche, como un tótem que representaba su propia relación tan feliz. Aún no tenían hijos, a pesar de que les iba muy bien. Lo estaban pensando. Por eso muchas veces su sobrinita Laura, la hija de su hermana, pasaba algunos días
en la casa en Madrid, pero no conocía la chiquilla la casa de Toledo. Le extrañó sobre todo el hecho de que la amiga, que conocía bien a la sobrina Laura, la definiese de esa forma. «Ah, está ahí tu sobrina». Pero debía ser algo fugaz. Ana repasaba la conversación mientras bajaba a la primera planta. Repasaba cómo la cara se había transformado completamente. Su amiga Ana era una chica muy bella, una chica de corta estatura, de rasgos muy finos, y se veía muy bien con esos grandes ojos azules, como casi se habían oscurecido. Era una sensación que ocurría siempre en sus pupilas cuando algo le impactaba, como que se le ahumaba la mirada. Esa sensación de quedarse congelada la vio perfectamente Ana en su amiga, en el rostro, en esa pantalla en mitad de la noche. Y apenas pudieron hablar porque la situación se tornó como incómoda. Tenía que haber sido una fantasía, pero qué extraña fantasía ver a tu sobrina detrás en una webcam. «¿Pero exactamente dónde estaba?», preguntó varias veces a Berta. Y ésta se quedó con la cara como contraída, una mirada que ella conocía muy bien. Sus ojos grandes y azules se quedaban como muy abiertos, sin reacción. Se tornó la situación un poco tensa y Berta solo supo medio balbucear y decir trompicadamente que estaban hablando, y en un instante vio cómo la niña se asomaba. «¿Cómo que se asomaba?», le dijo la amiga. «Sí, estabas ella hablando y por detrás de tu hombro, en la habitación del fondo, vi que la niña desde dentro se cogía el marco de la puerta y asomaba la cabecita con ese flequillo, con ese pelo». Y pensar en todo eso no ayuda cuando vas bajando las escaleras una tras otra y suena la madera. Cruje la madera. Cómo eran los crujidos de la madera de esa casa. Era la primera gran diferencia con Madrid. En Madrid el piso era pequeño, pero muy sólido, puro cemento. Y es que la madera cuando suena, lo estaba comprobando ahora mismo. ¡Bum! Como un estallido, como una bomba. Luego 3 seguidos. Y luego otro. Seguramente eran confusiones. Es como si la vieja madera hablase en un lenguaje diferente a los seres humanos. Es la madera que se calienta, se contrae. Lo sabía muy bien. Pero sin embargo, en la noche, en la primera noche a solas, en su nueva casa flamante de 3 pisos, dentro del corazón de Toledo, aquella sinfonía no le gustaba nada. Daba la sensación de que fuese una especie de código. Bajó unos cuantos pasos más, se adentró en la oscuridad y observó que en la primera planta no había nada cambiado de sitio, nadie había entrado. Claro, el crujir de la madera, siempre tan socorrido, tenía que ser eso. Y entonces comenzó el camino de vuelta hacia su lecho. A los 6 o 7 peldaños notó como si alguien le pusiese una aguja en la nuca. Una sensación familiar. A pesar de su racionalidad y de incluso jactarse de ello cuando se quedaba en algunas ruinas, por ejemplo en Mérida, completamente a solas, en entornos al aire libre en plena noche, con su linterna. A pesar de demostrar que no tenía temor a nada, y menos a las viejas historias arqueológicas, sí que en cierto lugar, una sola vez, en la provincia de Jaén, en un lugar donde aparecieron ciertos mosaicos, notó eso que es los ojos en la nuca.
como una presión ligera, cerca ya del cráneo, punzante. Algunos expertos, ella no lo sabía, aseguran que es un viejo sentido humano, una capacidad que el tiempo nos ha borrado, algo que llevábamos insertos en nuestro código genético y que en la época de la prehistoria se empleaba cuando los acechadores eran muchos, cuando a tu espalda podía existir la presencia de un dientes de sable, cuando existía, precisamente en Toledo, en Castilla-La Mancha hoy, existía y hay retablos en las paredes de la Cueva de los Casares que lo demuestran, retablos hechos con grabados en la roca antigua, donde surgen los leones, esos leones sin melena, esos leones que se agazapaban en la oscuridad y ¡zas!, saltaban sobre la mujer, el niño o el hombre. Una especie que desapareció, el león de las cavernas, especializada en cazar a humanos dentro de las grutas. Quizá, dicen algunos expertos, de aquel tiempo tenemos esa especie de sexto sentido que nos informa a nivel muy profundo cerebral, pero no visual, de alguien que nos amenaza justo detrás. Se giró y no vio nada, solo la boca oscura de la primera planta. Pero sintió miedo. Cuando llegó arriba al lecho, tenía toda la angustia propia de saber que alguien le estaba mirando. Alguien que uno no podía ver. Solo al tumbarse en la cama pensó en la sugestión. Le habían enseñado eso, que no había que sugestionarse ni en un templo, ni en un lugar con ruinas, incluso cuando uno con un cepillito sacaba una calavera. No. No podía dormir, daba vueltas, mirando siempre al final, al umbral. Era un arco de medio punto, muy antiguo, de alguna vieja reforma, quizá de principios del siglo XX. No había puerta en sí mismo. ¿Cómo mi amiga ha podido ver una niña encaramándose aquí? Y al tiempo que lo pensaba, extendía su mano con sus uñas pintadas de azul y casi tocaba esa zona de la pared. Allí no había absolutamente nada. Esa misma noche, hacia las 5:10 de la madrugada, escuchó unos nudillos que golpeaban en la pared. Golpes secos, golpes continuados, como si alguien justo al otro lado percutiese con los nudillos en una especie de código Morse, queriendo decir algo. Y esos golpes no eran ratas, y esos golpes lo sabía perfectamente, no eran crujidos de la madera. Esos golpes eran de alguien al otro lado, en la tercera planta. Y hay que entender el sudor frío, la parálisis, la respiración entrecortada, el quedarse rígida como una muerta en su propia cama. Y otra vez, 3 golpes. Y el tiempo en estas experiencias es muy relativo. Seguro que solo fueron unos segundos, pero cuántos mundos, años enteros pasaron en ese lapso de tiempo. Pensó muchísimas cosas. Pensó en lanzarse en un arrebato, levantarse de la cama y mirar rápidamente para sorprender a algo o alguien que estaba golpeando la pared para avisarla. No lo hizo así. Se levantó muy lentamente. Notó el frío de los baldosines al poner el pie en el suelo. Caminó como aguantando la respiración y muy poquito a poco se asomó al otro lado. Solo entonces vio la nada y más allá la silla y la mesa donde había estado charlando hacía unas horas con su amiga. Hasta esa maldita charla en la que todo era normal y maravilloso y el piso era increíble y su vida era de cuento.
y estaba en el lugar donde quería estar. ¿Y cómo es la vida? De pronto ese lugar maravilloso, a solas, a las 5:15, parecía la boca de un lobo inmenso. Parecía un laberinto en el que no quería estar ni un minuto más. ¿Pero a dónde iba a ir? En la gélida noche de Toledo a las 5:15. ¿Quién le iba a encontrar, ayudar o comprender a las 5:15 en la noche gélida del casco viejo de Toledo? Si por la ventanita pequeña con unas verjas a su lado en el dormitorio se veía la calle empinada sin un alma como es normal. Era invierno y quedaba mucho tiempo para la amanecida. Al mirar la pantalla muy fijamente, se dio cuenta de que había una pequeña luminiscencia. Sí, había dejado sin darse cuenta la torre encendida y el rectángulo verde, fosforescente, hizo un pequeño parpadeo. Apartó la silla con mucho cuidado, se sentó y encendió de nuevo la pantalla. Fue como un acto instintivo. Sí, puso la webcam y de inmediato se vio a sí misma, total oscuridad, con la luz tenue y granulada, con sus ojos oscuros muy abiertos, su pelo moreno engarzado en una gran coleta, su cara de miedo, su rostro de miedo, y sobre todo vio el marco que tenía a su espalda, la puerta de medio punto. Se vio a sí misma como en un espejo, en la propia pantalla, en la misma situación en la que había acontecido la conversación por webcam. Entonces se fijó con mucha precisión en su hombro derecho y se dio cuenta efectivamente que en la misma postura el arco de medio punto sobresalía lo justo. Era como una boca hacia abajo. Ahí había salido la niña, justo ahí. Movió el hombro lentamente y se acercó a la pantalla para ver si algún movimiento podía dar origen a esa especie de engaño. ¿Qué iba a ser esto más que un engaño? Una sugestión. No se veía nada, por tanto respiró. Se giró y se dio cuenta de que quizá estaba siendo víctima de lo peor que le puede pasar a alguien que se cree superior a las fantasías. Caer en una dinámica que puede llevarte al pánico. Su padre psiquiatra lo contó en alguna de las conferencias. Una risa de niña. Una risa especial. Una risa que no venía de fuera. Una risa que no era exterior. Una risa corta pero muy definida que venía de debajo del arco de medio punto. Los 20 segundos en los que Ana salió corriendo, tiró la silla, pasó con su cuerpo casi rozando el arco de medio punto para enfilar las escaleras y casi caerse para llegar al exterior, abrir la puerta y salir fuera, son quizá los más angustiosos. Y otra vez se demuestra que el tiempo es muy flexible y relativo. Cuando bajaba corriendo con la cara desencajada por esas 3 franjas de escaleras en forma de caracol, ella sentía que la mirada se clavaba otra vez en la nuca con una total intensidad. Todo le parecía una especie de reclamo. ¡Aquí! ¡Fíjate aquí! Esa misma noche, esta mujer se presentó ante la comisaría de policía. Sonaba una máquina distante, porque a esas horas, por una reyerta en un pueblo cercano a Toledo, había
un agente tomando declaración a dos personas mal encaradas. Y tanto el agente como los dos entrevistados miraron con estupor, como si fuese una aparición, a esta chica tan elegante, tan cuidada, tan hermosa, enfundada en su pijama, temblando, con la mirada perdida y pidiendo ver por favor al comisario. El comisario le preguntó evidentemente dónde estaba su domicilio, dónde habían ocurrido los hechos. Le intentó tranquilizar y pensó que quizá una banda que había actuado en Toledo había entrado por alguna parte del edificio, quizá de la corrala próxima, y le había gastado una mala pasada, o sinceramente la querían secuestrar, robar o atacar. Pero no. Ana sabía que lo vivido no tenía nada que ver. Le explicó la conversación con la webcam y el veterano comisario hasta parecía ignorar lo que era una cámara de transmisión por ordenador. No eran muy habituales todavía, y menos para conversaciones en vivo. Lo que sí supo es que precisamente en ese esquinazo muy particular de Toledo, tiempo atrás, mucho tiempo atrás, justo cuando él entró a trabajar en la policía, hacia 1976, ocurrió algo. Fue un crimen sonado, pero era un tiempo delicado y no se le daba tanta cobertura a estos sucesos. Un padre enloquecido, un padre muy bien acomodado en la alta sociedad toledana, como preso de una rabia increíble, había pegado un tiro con la escopeta de caza que guardaba en la tercera planta a su mujer. La hija del matrimonio, de apenas 6 años, había subido por las escaleras al escuchar los gritos y el disparo. El padre no tuvo reparos, le dejó aproximarse y cuando estuvo justo bajo el umbral del arco de medio punto, disparó su arma. Tuvo que hacer Ana de tripas corazón para volver a la casa, ya en pleno mediodía. Lo hizo solo del brazo de su marido, muy impactado, muy asustado, y agarrada también del propio comisario jefe. Un comisario que tenía la voz como cambiada. Justo al entrar en la casa es como si una gravedad especial se apoderase de sus cuerdas vocales, como si el recuerdo volviese, como si las imágenes, ahora con el flash en blanco y negro del fotógrafo forense, se revelasen de nuevo en su propia memoria. Aquella mujer tendida en la cama, brazos en cruz. La cara estaba deformada. El disparo a tan corta distancia le dejaba el aspecto de un muñeco roto. La niña, sin embargo, aparecía acurrucada en un charco de sangre, agarrándose casi al arco de medio punto, con sus manitas sostenidas en la pared como si fuese un último gesto. Es como si el propio comisario viajase hasta aquel momento, hasta aquel día de noviembre del 76, porque nunca entendió qué le pasó a este hombre. Este hombre que pasó mucho tiempo en la cárcel, fue visitado por el comisario y siempre se arrepintió. Fue un arrebato, es como si algo se apoderase en cierto momento de su mente. Ni el comisario ni la víctima sabían que precisamente ese lugar en pleno corazón de Toledo guardaba los huesos de otros niños y guardaba los restos de otras figuras que fueron, en la época de la Inquisición, aniquiladas precisamente y enterradas, emparedadas en esos muros. Esto lo descubrió un georradar mucho tiempo después,
Las paredes estaban trufadas de esqueletos, de formas humanas de diferentes épocas, de hechos terribles de los que no queda constancia histórica, de personas que desaparecieron entre el siglo XVI y XVII en Toledo, en el viejo Toledo. Y la pared, como umbral, como cárcel eterna, como prisión. Explicaba todo esto el comisario y señalaba con su dedo tembloroso un punto exacto del arco de punto, donde curiosamente quedaba una especie de mancha de humedad, algo que no se iba a la nueva dueña de la casa. Una persona que trabajaba en el mundo de la moda dijo: mira, voy a probar a ver qué tal va. Conectó con una compañera que estaba en Madrid. Iba perfectamente, a pesar de que el ordenador tenía sus buenos 4 años. Funcionaba. ¿Por qué lo dejarían aquí?, pensó. La persona hablaba desde una oficina del Paseo de la Castellana, totalmente acristalado. Era de día. No había nada tenebroso en la escena. En cierto momento, en el minuto 11, la persona que está en Madrid y que lleva una firma de ropa muy importante, para extrañeza de nuestra nueva dueña de la casa, dice una frase muy concreta. Pero Cristina, ¿tú no estabas sola?